Continuando con lo que son las máquinas simples, vamos a ver ahora lo que es un plano inclinado, en qué consiste, cuál es su uso o aplicación y las ventajas que me ofrece la utilización de esta máquina simple. Primeramente, entonces, ¿qué es un plano inclinado? Dice, es una de las denominadas máquinas simples, es una superficie plana que forma un ángulo menor de 90 grados con el suelo, ¿sí? Esta superficie plana me forma un ángulo menor de 90 grados con la superficie del suelo. Empujando un objeto sobre una superficie inclinada hacia arriba, se puede mover un objeto hasta una determinada altura con una fuerza menor que el peso del objeto. O sea, yo voy a realizar un menor esfuerzo físico, si se quiere, para mover ese cuerpo u objeto. Suponiendo que yo tenga este cuerpo, que tenga un peso de 1000 newton, yo necesito moverlo de este punto, a esta altura. Mínimamente, de esta forma yo necesitaría aplicar una fuerza de 1000 newton para moverlo. Y si yo tuviera una menor capacidad de fuerza, me podría utilizar un plano inclinado como este ejemplo y podría mover este mismo objeto o cuerpo empujándolo a través de esta superficie, desde este punto hasta este punto, aplicando una menor fuerza. Pero lo haría a una mayor distancia. Acá yo tengo una menor distancia, pero debo aplicar una mayor fuerza. Acá yo tengo una mayor distancia de este punto a este punto y una mayor distancia, pero yo voy a aplicar una menor fuerza. Entonces, básicamente me permite realizar un menor esfuerzo para mover o subir un objeto a una determinada altura. Eh, También en este caso tenemos la ley de las máquinas simples para el plano inclinado. ¿Y qué es lo que me dice básicamente la ley de las máquinas simples? En este caso, me dice que la fuerza aplicada para mover o subir un objeto multiplicada por la longitud del plano va a ser igual, dice, al peso del objeto multiplicado por la altura del plano. Sí, en este caso se debe cumplir esta igualdad o esta ecuación. Y la fuerza aplicada que yo voy a hacer para que ese cuerpo suba o se mueva a una determinada altura, como es una fuerza, tiene que estar expresada en newton. La longitud del plano tiene que estar expresada en metros, porque es una longitud. El peso del cuerpo o la resistencia del cuerpo a mover o subir también es una fuerza. El peso es una fuerza, por lo tanto se expresa en newton. Y h, que es la altura del plano inclinado, también se trata de una longitud, por lo tanto debe estar expresada en metros. Y para desarrollar esta fórmula, para poder resolver problemas con plano inclinado, vamos a ver este desarrollo, al igual que hicimos con el tema de palancas. Si yo quisiera calcular la fuerza a aplicar para mover o subir un cuerpo o un objeto, debo utilizar esta fórmula que me dice que la fuerza a aplicar va a ser igual al peso del objeto multiplicado por la altura del plano inclinado, todo eso dividido la longitud del plano. Y debe estar expresado en newton. El resultado, ¿por qué? Porque es una fuerza. Si yo quisiera calcular la longitud del plano para subir el cuerpo o peso, se debe multiplicar el peso del cuerpo por la altura del plano inclinado y eso dividirlo por la fuerza que yo voy a aplicar. Por tratarse de una longitud, obviamente, debe estar expresado en metros. Si yo quisiera calcular cuál es el peso máximo que yo puedo mover o subir con una fuerza aplicada, voy a utilizar esta fórmula que me dice que el peso del cuerpo que yo puedo subir o mover aplicando una determinada fuerza multiplicado por la longitud de ese plano y eso lo voy a dividir en la altura. De esa manera voy a saber cuál es el peso máximo que puedo yo mover o subir aplicando una fuerza determinada con estas otras cualidades. Por ser un peso, una fuerza, debe estar expresado en newton. Y para calcular la altura del plano inclinado, ¿sí? Voy a utilizar esta fórmula que me dice que la fuerza aplicada multiplicada por la longitud del plano inclinado dividido en el peso del cuerpo. Con esos valores yo voy a obtener lo que es la altura del plano inclinado.